contextos. La voz de los protagonistas. Luis Fernando Salazar Fernández es senador por Coahuila, nos acompaña esta mañana aquí en Contexto. Luis Fernando, muy buenos días. Buenos días, Juan, buenos días, Marcela, y saludo con mucho gusto a la audiencia. Y bueno, pues mucho que comentar en lo que está sucediendo en el país. Si te parece bien, empecemos con tu opinión sobre la reunión que sostuvo ayer la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación con el secretario de Gobernación, en el que, bueno, pues no hubo acuerdos, pero se citó a una reunión posterior. Sin embargo, Osorio Chong dijo que fue fructífera. Pues sí, me parece que no tiene mucho margen para decir una cosa distinta. Evidentemente, el país está en una crisis. Yo considero que aunque no hay una ingobernabilidad plena, sí hay principios y hay indicios de ingobernabilidad en muchos lugares del país. Tenemos las autodefensas en Michoacán. Hay autodefensas también en el estado de Tamaulipas. Hay ahora el tema de la CENTE, de la coordinadora, pero también apoyada por grupos políticos. Incluso se corre el riesgo, como ha ocurrido en el pasado, como ocurrió con el caso de los estudiantes de Ayotzinapa, que se infiltren grupos de crimen organizado para todavía desestabilizar más aún al país. Me parece que el secretario de Gobernación no le queda mucho que decir al respecto, porque evidentemente tiene que decir que hubo un avance en una reunión que no concluyó en nada. Yo hago votos porque se respeten los derechos humanos de todos los involucrados, de quienes están y no están con el gobierno, y que por supuesto no pierda el foco el gobierno federal, que la principal, ahora sí que el bien jurídico a tutelar en este conflicto son las garantías individuales y los derechos fundamentales de cada persona. Comparto contigo y con el auditorio este párrafo de Templo Mayor que me pareció muy interesante, y sobre todo el hecho de que ¿quién está detrás de los movimientos? ¿Quién está detrás de las manifestaciones? Si es que hay alguien detrás. Y lo que dice Templo Mayor es: quienes conocen bien cómo se hace la política en Oaxaca aseguran que los terribles acontecimientos ocurridos el domingo, que dejaron un saldo de 9 muertos y decenas de heridos, no fueron obra de la casualidad. En realidad, dicen, hay que tomarlos como un mensaje de bienvenida para Alejandro Murat. ¿Y de parte de quién? La sorpresita, Albricias. Puede ser. Hay un montón de frentes abiertos en el país y el gobierno mismo. Ahorita hay quienes señalan al exgobernador, a Ulises, hay quienes señalan al propio AMLO, Andrés Manuel, que tiene la mano metida en el conflicto. Y en el tema de Chihuahua, por ejemplo, yo leía, porque lo acaban de comentar en el programa, pero también tiene que ver con lo que está pasando en el país. Son estos focos de actos que ya no son manifestaciones pacíficas, que hay agresión, que hay violencia, que hay temor por parte de quienes acuden. Decía Javier Corral, leí un comunicado en sus redes sociales, que es el propio gobierno el que se está desestabilizando, está provocando esto con infiltrados del propio gobierno, porque pues es lo que quiere ahorita a la salida, ¿no? Eso es lo que dice Javier. Yo creo que tiene razón Javier Corral. Si alguien debe conocer ahorita la realidad de ese estado es él. Aunque la exigencia sea la renuncia de Duarte. Sí, lo que pasa es que es la mejor manera, dice Corral, para disfrazar de que el movimiento viene de la oposición y al final generar este ambiente de temor, de caos por quienes han votado por un cambio en Chihuahua. Lo manejo como ejemplo porque está lo de Oaxaca, está lo de Chihuahua, y esto es preocupante porque el país ciertamente tiene que seguir avanzando, pero hay un vacío entre el ciudadano y el gobierno que lo están llenando líderes mesiánicos, violencia, y actividades que tienden a desestabilizar a nuestro país. ¿Hay alguna relación entre todo esto que está pasando en el país con las derrotas del PRI? Y te lo pregunto porque también cuando por primera vez el PRI perdió la presidencia, hubo una serie de actos como los que estamos viendo ahorita, en el que pareciera ser que el mensaje es: el PRI sí sabe mantener al país en paz, el PAN no. Es una narrativa casi permanente del PRI.
de que cuando estuvimos, o el PAN estuvo los 12 años en el gobierno federal, con los gobiernos de Calderón, de Fox y de Calderón, siempre dijeron, el PAN no sabe cómo hacerlo, nosotros sí sabemos, regresan al poder, y de hecho llegó a permear la idea, es que sí son más corruptos los del PRI, pero gobiernan bien, saben hacer las cosas, y hoy, después de 4 años del gobierno federal de Peña Nieto y de muchos, sobre todo muchos gobiernos estatales opacos y deficientes, lo que la ciudadanía comprueba es que sí, ciertamente siguen siendo corruptos, muy corruptos, pero no gobiernan mejor. La economía en picada, la inseguridad. Bueno, estaba viendo que a estos 4 años del gobierno federal ya hay más ejecutados, ya hay más secuestros en lo que los 6 años del presidente Calderón. Me llamó poderosamente la atención esa cifra, pero yo creo que es una consistencia en que cuando el PRI quiere decir que ellos son los grandes estabilizadores del gobierno, y también puede ser, no sé si vieron el mensaje de la gobernadora de Sonora, el día en que renuncia Manlio Fabio, presenta su renuncia ante el Consejo Político del PRI, pues ciertamente enviándose mensajes entre ellos mismos también. Eso es lo que quiero decir. Varios de estos actos o son porque ellos quieren provocar y decir que son los que le meten estabilidad al país, o se empiezan a mandar mensajes por cualesquiera circunstancia, ¿verdad? Son muchos los conflictos que se han ido sumando. Dábamos cuenta de esta nota de Reforma, que a los conflictos con los maestros, los reclamos de ciudadanos y empresarios por la ley 3 de 3 y de los católicos por la reforma que permitiría el matrimonio igualitario y en contra del aborto, se sumaron ayer nuevas protestas. Ya dábamos cuenta de los médicos que salieron a las calles en 29 estados de la República. En Ciudad Juárez, vendedores de autos usados procedentes de Estados Unidos bloquearon el puente. Maestros, alumnos y simpatizantes del movimiento magisterial también se manifestaron en varias entidades del país. Lo que decíamos de Chihuahua, integrantes de la Unión Ciudadana que protestaron frente al Palacio de Gobierno. En Cancún, cientos de manifestantes reclamaron las reformas promovidas por el gobernador. En fin, todo esto, ¿tú le verías algún común denominador? ¿Son movimientos aislados? ¿Son protestas por lo que están sucediendo en estas entidades? ¿O habría algún común denominador en todos ellos? Elecciones, movimientos postelectorales, me parece. En la mayoría de los conflictos que vemos son estados que acaban de tener su elección. En Quintana Roo, en Veracruz mismo, con las reformas que está impulsando Duarte, saliente de cosas vergonzosas, deplorables, que quiere dejar prácticamente asegurada su salida para que nadie lo moleste y nadie lo investigue. Y pues yo creo que eso obedece mucho, y sobre todo creo que al tener un mal humor el país, porque hay un mal humor en el mundo, no sé si opinen lo mismo Juan y Marcela, creo que hay un mal humor mundial en torno a la política. Se presta, cualquier tierra es tierra fértil, somos caldo de cultivo para que, como lo dije anteriormente, llegue un gobernador saliente, o alguien que viene entrando, o alguien que no pudo llegar, o alguien que quiere llegar en el 18, para que empiece a destabilizar el país, más los propios conflictos que trae el propio gobierno consigo mismo, ¿no? Oye, pero a mí me preocupa mucho que se deje de lado en función de la argumentación esta de los infiltrados. Y estaba leyendo ahora mismo un tweet, un post que puso Javier Corral, que es muy activo en redes sociales. Decía, por ejemplo, desde ayer mismo suponíamos los riesgos de la provocación por parte de infiltrados del gobierno de César Duarte, lo que en efecto sucedió en este caso, presumiblemente de agentes policíacos vestidos de civil con el rostro cubierto. Ese ha sido el instrumento recurrente y la conducta deplorable de Duarte para distorsionar el sentido de cualquier protesta social. Y que entonces nada más vayamos y atendamos a los infiltrados y a los grupos que les conviene la desestabilización, y no atendamos y minimicemos realmente el hartazgo de una ciudadanía cansada, sí, verdaderamente hastiada de que la clase política no responda por ningún lado, porque por lo mismo vemos situaciones que enjuician a panistas, que a perredistas, que a los del verde ecologista, etcétera. Entonces,
Sí, pero dejemos la puerta abierta a la verdadera y auténtica protesta ciudadana, Luis Fernando. ¿No te parece a ti que luego minimizarlo o sesgarlo y decir que nada más porque son infiltrados o porque obedece a que los priistas mismos están tratando de decirle, hey, nada más nos vamos nosotros y llega la desestabilización? Digo, me parece también que es dejar de lado pues a la cantidad de gente que, por ejemplo, ayer vino con sus niños cargando y vino con el calor que está haciendo en nuestra ciudad a sumarse a una protesta. Yo creo que tienes razón, Marcela. O sea, y para explicarlo mejor, si lo hice indebidamente, el punto es que yo creo que hay un caldo de cultivo, o sea, hay tierra fértil, porque evidentemente la ciudadanía no está contenta, no está satisfecha con su gobernante. Y hay una demanda legítima, un reclamo legítimo, incluso justificado para el ciudadano en contra de la autoridad. Y en esa justificación real, en esa demanda y en esa exigencia real que tiene el ciudadano con su gobernante por lo opaco, por lo ineficiente, por la falta de claridad, de transparencia y buen gobierno, tienen todo el derecho los ciudadanos de manifestarse. Esa es la causa principal. El detalle es que motu propio eso no se da. Es decir, de iniciativa propia del propio ciudadano en los conflictos que estamos viendo aquí no se da. Sin embargo, si alguien se pone como punta de lanza, obviamente van a salir y sí se van a unir, pero se necesita siempre alguien que lo inicie. Alguien tiene que iniciar, pero yo lo que creo es que... Y que no es ciudadano, ¿verdad? Sí. No, yo creo que sí hay muchos movimientos también ciudadanos que, o sea, hay de los casos que estamos viendo concretamente aquí. ¿Sí? Es que no se puede descalificar de esa manera. Estoy de acuerdo. No. Es que estoy de acuerdo. Yo creo que hay casos, o sea, yo creo que toda la demanda ciudadana puede o no en estos casos estar empañada o acompañada o aprovechada por un grupo desestabilizador. O sea, yo creo que hubo personas de buena fe que tenían ganas de ir a exigirle algo a Duarte, a Chihuahua. Hubo personas que verdaderamente querían manifestarse en contra de la reforma educativa, con razón o no. Pero hay personas de mala fe que se meten. Exacto. Y hacen actos de violencia aprovechándose de que sí existe una exigencia real ciudadana, claro, de demanda en contra de lo que están haciendo las autoridades y los políticos. O sea, eso sí. Ahora bien, en cuanto a la posibilidad del veto presidencial a la ley 3 de 3, después de la reunión que tuvo el presidente con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, ¿qué opinión te merece? Sí, Juan, y además aprovecharía porque para desmentir un comentario de la compañera senadora de Durango que hizo hace unos momentos. Le tengo que decir a ella y a toda la audiencia cómo fueron las cosas con el tema de la iniciativa 3 de 3 para particulares, porque hoy parece que Luis Fernando Salazar es el autor absoluto y que manipula no solo a la Cámara de Senadores, sino a la Cámara de Diputados. Y eso pues es una total aberración. Ya me gustaría a mí tener esta capacidad de negociación. Las cosas fueron así. Incluso en este medio de comunicación yo lo anuncié en el mes de abril, porque durante un foro de discusión, no en la comisión dictaminadora, en la discusión, ¿quién llevaba la discusión? El presidente de la Comisión Anticorrupción en el Senado, el senador Pablo Escudero. Y ahí se empezó a recibir a ciudadanos, organizaciones ciudadanas y propuestas de los partidos para integrar este Sistema Nacional Anticorrupción. Bien, la primera pregunta que yo quiero dejar es, cuando estábamos armando este sistema, yo puse sobre la mesa la posibilidad de pedirle el 3 de 3 a particulares que tuvieran ciertas características, ¿sí? Esto lo hice en abril en la discusión. Toda discusión es para abonar, para poner argumentos a favor o en contra. No fue en una comisión dictaminadora, no formó parte del dictamen. ¿Y qué pasó ahí? Mi argumento fue el siguiente y el de varios senadores. Dijimos, vamos a pedirle la pregunta fue la que dejamos sobre la mesa es, ¿habrá que pedirle el 3 de 3 a empresas como las de los prestanombres de Moreira o de IGA, que de la noche a la mañana ganan todos los concursos, todas las licitaciones, y en la propuesta de redacción yo decía que se valore la frecuencia y el número de operaciones que tiene una empresa con el gobierno? Ahora la constructora de Murillo Karam, de los hijos. Es correcto. A ese tipo de cosas estamos poniendo el dedo en la llaga. Otra,
hay cientos de... Es más, no sé si vieron la nota del ramo 23 que se ampararon los ciudadanos respecto al ramo 23, el amparo contra Moches. ¿Por qué? Porque hay una partida en el presupuesto de egresos donde ahora los diputados dicen a qué organización ciudadana le dan el dinero. Se disfrazan de ciudadanía, como lo dice, como lo estábamos comentando ahorita Marcela y tú, Juan. Entonces, no todos los particulares, no toda la IP, no todos los ciudadanos son corruptos, pero sí hay que ser claros. Cuando un político corrupto lo es porque tiene un socio en la iniciativa privada. O sea, siempre hay esta dualidad. El entonces, corrupto y el corruptor. Claro, no, y además los prestanombres, ¿de dónde salen? Por Dios, existen los prestanombres. Y yo quiero, si ya se concedió un amparo, el planteamiento en esa discusión era, ¿por qué no pedir el 3 de 3 a quien recibe 50 millones del gobierno federal para aplicar recursos para combatir el hambre? O para combatir la pobreza. O sea, ¿no estaban pensando ustedes en los beneficiarios de los programas sociales o de los becarios de CONACYT? Ahorita hago el compromiso, les voy a hacer llegar a sus correos, a ambos, para que lo tengan. En mi propuesta se excluía textualmente a los beneficiarios de los programas sociales. Uh-huh. Ahora, este tema, vimos cómo se lo empezaron a saborear los priistas y lo advertimos. Ricardo Anaya y yo tuvimos una conversación, platicamos y llegamos a la conclusión que lo mejor era retirar el tema para que no se prestara a que lo enturbiaran y lo aprovecharan precisamente como ocurrió. Lo retiramos. No formó parte esta propuesta con estas características, que no es la misma que se aprobó. O sea, lo que yo presenté y propuse es totalmente distinto en muchos sentidos a lo que se aprobó. Pero de todas maneras, lo que yo propuse no se presentó en el dictamen. Uh-huh. No formó parte del dictamen. Y le quiero decir a la compañera senadora, en el pleno, la reserva del artículo 32 para el 3 de 3 de los particulares la presenta el senador Manuel Cárdenas Fonseca, el suplente de la senadora Mónica Arriola, que en paz descanse, ¿no? Uh-huh. Bueno, él la presenta, ahí se vota en el pleno, en Cámara de Senadores. Quiero decirles que yo no estuve en esa votación, no la voté, el 32 ni siquiera, y fue a Cámara de Diputados, y hay otra cosa que hay que marcarle el faul al PRI. Fueron los diputados federales del PAN los que presentaron la reserva para derogar y eliminar el artículo 32. Para eso hay dos cámaras, hay una que revisa, cámara que inicia y la revisora. La Cámara de Diputados era para revisar lo que había salido mal en senadores, y los diputados del PAN dijeron, queremos presentar la reserva para derogar el 32 porque es violatoria. ¿Y saben qué hizo el PRI y el Verde? No aceptaron la reserva y la votaron a favor. Entonces, ojo, no fue Luis Fernando Salazar, fue el propio PRI a través del senador Fonseca. Muy bien, Luis Fernando Salazar Fernández, senador por Coahuila del PAN. Agradecemos tu presencia aquí en Contextos. Muchas gracias, al contrario. Saludos a toda la audiencia.